del propósito eterno, estamos en nuestra segunda oración estratégica para que podamos tener un Dios inminente en la historia. Por lo tanto, como colaboradores, como creyentes, estamos tratando de ser efectivos y que el mayor entendimiento no nos haga obeso, porque si hay algo que estamos aprendiendo es que conocemos mucho, hay mucha revelación, hay mucha obesidad, pero hay poca movilización de expansión en el reino de Dios. Por eso yo les invito nuevamente a que podamos leer la segunda oración de Efesios, capítulo 6, verso 18 al verso 20, recordando la primera oración que fue orar por el espíritu de rebeldía. Pero ahora estamos enfocados en esta expresión, orar por denuedo para dar a conocer. Este es el entendimiento que tenían los apóstoles, que fueron tan contundentes que lo llenaron todo. Tenían oraciones con mucho entendimiento. Tenían oraciones que movilizaban su vida. El apóstol Pablo viene hablando de revestirnos, viene usando la expresión de la figura del soldado romano, entendiendo que estamos en una guerra no para ver si ganamos o perdemos. La guerra ya fue ganada en la cruz del Calvario. Ahora somos nosotros que estamos en esa guerra para no salir de posición. Y si tenemos que entender el mensaje de ayer, que es permanecer en una mesa, no levantarnos de la mesa, si tenemos que entender que debemos dejar otras mesas y si podemos graduarnos en este estadio de preparar mesa para los afligidos, mesa para los que están en orfandad. Este siempre fue el sentir de Dios. Por eso Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Desde una naturaleza se puede orar todo el tiempo. Desde una naturaleza se puede estar con una súplica y rogativa. Esta oración tiene una estrategia, tiene un fin. El fin es orar por la vida apostólica para que esa vida apostólica tenga palabra en su boca y esa palabra con su boca pueda tener el denuedo de declarar el misterio del Evangelio. Esta es nuestra oración estratégica, orar desde una naturaleza para que aquello que debemos anunciar tenga la valentía, tenga la violencia y que pueda llegar a los destinatarios. Entendamos nuevamente por el contexto que tenemos que Pablo está orando no desde un hotel, no ora desde la comodidad. Los pensamientos que estamos tratando de allí de construir fueron estos pensamientos. Pablo estaba desde la cárcel y desde la cárcel él traía este espíritu y este sonido. Pablo no pedía salir de la cárcel. Pablo no pedía salir como muchos de nosotros que estamos pidiendo y haciendo oraciones banales, que muchas de ellas no son escuchadas porque no son eficaces. ¿Qué oraba el apóstol Pablo? ¿Para salir de la prueba? No. La prueba no es otra cosa que estar revelando
la orientación de nuestra oración. La prueba revela, manifiesta, nos está midiendo si nosotros oramos desde lo emocional, si nuestra oración es emotiva, es carnal o es del espíritu. Lo segundo que estamos tratando de arrojar en el contexto que Pablo escribe este pensamiento y da a conocer esta oración es que la prisión, en este caso la circunstancia, no definen la misión, sino que la misión define cómo atravieso la prisión. Cuando hablamos de prisión, hablaremos de prueba. Cuando hablamos de prisión, hablaremos de lo que atravesamos circunstancialmente. Por eso Pablo en ningún momento él oraba para escapar. Las oraciones escapistas no van en la voluntad de Dios. Lo que sí acepta Dios es el cumplimiento de la misión. Pero tenemos que identificar que hay comodidad y la comodidad es un enemigo silencioso de la asignación por la cual fuimos confirmados. De esto es lo que estamos viendo a nivel cuerpo de Cristo, que vemos una generación cómoda, una generación que se congrega, una generación que no sabe hacer la milla extra, una generación que le van pasando los años. Pero creemos que la luz y el entendimiento hará que haya oraciones maduras, porque los maduros son los que no oran para escapar, sino para avanzar en la misión y en la visión del cumplimiento del propósito eterno. ¿Quién es una persona madura? Madura es alguien que no va a escapar, sino que la prisión, la prueba, las circunstancias momentáneas son la plataforma para poder avanzar. Y el sexto pensamiento que estamos rumiando no es otra cosa que la verdadera fe no pide salir de la prueba, del fuego, sino manifestar a Dios en el fuego. Esos 6 pensamientos que están brevemente, porque tenemos por delante 40, 39 oraciones más, nos dan a entender que muchas veces hay un diagnóstico que está frenando esta realidad. Muchos de nosotros no podemos entrar en esta realidad de estos 6 pensamientos porque el diagnóstico es emergente, es alarmante. ¿Cuál es el diagnóstico, apóstol? Este es el diagnóstico. Una generación que por falta de entendimiento, por falta de escolaridad, está orando en una medida de orfandad, sin identidad, sin confianza y sin revelación del eterno Dios. Estamos orando en una palabra desde una medida de orfandad. Por eso el reto siempre será, y Dios nos habla de que hoy la ignorancia hace que de alguna manera se destruya todo aquello y quede abortado. La Biblia dice en el libro de Osea que mi pueblo fue destruido. Completamente lo dice así. No solamente fue destruido, sino que fueron sus generaciones quebrantadas. ¿Por qué? Porque rechazaron el conocimiento. Por eso si hay algo que vamos a entender
es que Pablo pide sabiduría e inteligencia espiritual para conocer las riquezas inescrutables. Ahora, amados, la ignorancia espiritual está produciendo en una generación que ora desde la carencia y no desde la filiación. Esto es lo que estamos viendo, que cuando predomina la ignorancia y no oramos desde el entendimiento, oramos desde la necesidad. Porque el entendimiento te hace ver la gran diferencia que hay después de la cruz. Quizás mañana lo vamos a repetir para los hermanos que veo que no están en esta tarde. Pablo le habla a los corintios en el capítulo 6, verso 17 y verso 19, pero el que se une, un espíritu es con él. ¿El qué? El que se une, un espíritu es con él. Ahora, ¿por qué no podemos ser uno? Porque todavía hay áreas de nuestras vidas que están en fornicación. Y no hablamos solamente de la parte sexual, porque la Biblia dice que el que está en fornicación contra su propio cuerpo está pecando. El verso 19 tiene el entendimiento de saber que nuestro cuerpo es la habitación. Recuerde que antes de la cruz la gente tenía que ir a orar a un lugar, pero después de la cruz nuestra vida es nuestra habitación. Por eso hay un reto apostólico. Pablo dice, huyan. Si usted puede subrayar y está con la Biblia de papel, huí de la fornicación. En otras palabras dice, no negocien, no se expongan. La palabra huí, corran. La palabra tiene mucha conexión con lo que sucedió ayer. Desconéctense de mesas en las cuales no es otra cosa que mesas de perdición, mesas que entretienen, platos que parecen que son inofensivos, pero terminan que nuestros días no terminen como fueron diseñados, sino que terminen bajo el enojo, bajo el cansancio, bajo la resignación, bajo la frustración. Porque tenemos que entender que la fornicación espiritual, que precisamente está hablando el apóstol Pablo, está rompiendo el verso 17, que el verso 17 es el que se une al Señor, un espíritu es con él. Estamos migrando a poder unirnos al espíritu del Señor. Cuando el corazón, amados, se divide, la oración no es eficaz. La oración pierde la velocidad, pierde la fuerza, pierde el impacto que tiene que tener. ¿Por qué? Porque hay un corazón que está en dos mesas. Lo discutíamos ayer. No podemos comer de la mesa de los demonios y comer de la mesa del Señor. Creo que estamos llegando a días de alta definición. Mañana voy a seguir hablando sobre este tema porque hemos tratado la iglesia urbana, pero también tenemos que tratar la iglesia estratégica. Estas oraciones son para que la iglesia pueda ser estratégica
en poder orar y dar en el blanco. Pero ¿por qué no damos en el blanco? Al menos déjeme dejar este pensamiento. No damos en el blanco porque todavía no entendemos que la oración está conectada a la voluntad de Dios. La oración, amado, tiene que ver en su gran mayoría con la voluntad de Dios. Ahora, si no estamos en la posición, si no operamos desde la naturaleza y si no operamos desde el ejercicio de la autoridad, nuestra oración, como decían los hombres de antaño, llegará hasta el techo. La pregunta de estos días, ¿estamos orando desde la posición en Cristo? ¿Estamos orando desde la naturaleza del Espíritu? ¿Estamos orando desde la autoridad? Quiero que este cuadro lo mantenga. ¿Qué es orar desde la posición? Orar desde la victoria y no desde la derrota. Cuando oramos desde la posición. ¿Cuál es la posición? Sentados en los lugares celestiales. Usted no tiene otra posición. La cruz le dio una posición de hijo. La cruz le dio una posición de heredero. La cruz le dio una posición de ser reyes y sacerdotes. Pero muchas de nuestras oraciones son desde las derrotas y no desde la victoria de la cruz del Calvario. Esto cambia toda tu manera de ver la concepción del Evangelio. Lo segundo que dice este cuadro, estoy abreviando, lo vamos a desplayar mañana y el martes que viene. Orar desde la naturaleza del Espíritu. ¿Qué es orar desde la naturaleza del Espíritu? Es estar alineado a la voluntad del Padre. Porque la carne vive pidiendo, pero el Espíritu intercede con gemido indecible. La pregunta es, ¿desde qué naturaleza usted ora? ¿Desde la naturaleza adámica o desde la naturaleza del postrer Adán? Desde la naturaleza de la carne, que siempre estará en una calidad de pedir, pero si usted está en la naturaleza de Cristo, usted intercede. Usted se pone en la brecha. Y para cerrar este pensamiento, lo tercero que vamos a desarrollar en esta oración que Pablo hacía, oren por mí para que tenga palabra y que tenga denuedo, que tenga valentía de colocar una palabra que incomode, pero que los vuelva a acomodar al propósito eterno. Él oraba desde el ejercicio de la autoridad. Él no oraba desde una mentalidad de súbito, tiene que ver mucho con la anterior, sino él oraba desde una autoridad de estar investido de la gloria de Dios. Amado, anoten esto porque esto va a traer muchos adelantos en estos días finales. El hijo que sabe quién es, no ruega, declara. Cuando usted se le revela este cuadro, que ora desde la posición, que ora desde la naturaleza, que ora desde el ejercicio, usted no ruega, declara
lo que ya fue consumado desde la autoridad donde no siente, sino ejerce. Es claro. La Biblia dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero ¿qué está sucediendo? Que nuestras oraciones no tienen el impacto. Oramos derrotadamente, oramos desde la miseria, desde la necesidad. Estos tres pensamientos, yo le invito a que mañana haga todo lo posible de hacer que llegue lo que más pueda, haga correr la voz, porque hemos aprendido la iglesia urbana, pero hoy tenemos que aprender a ser estratega, porque si hay algo que el enemigo está haciendo, es de la suya. Padre, te damos gracias por estos minutos, que son minutos, pero nos redimen años de haber estado orando desde una perspectiva con una medida muy rancia, pero hoy se está abriendo nuestro entendimiento porque estamos en días clave para redimir los años que la oruga, el saltón, el revoltón. Padre, queremos orar desde el nuevo pacto, desde la verdad presente. Queremos orar desde la obra consumada. Por lo tanto, ayúdanos a asimilar estas palabras, ayúdanos a metabolizar y que a partir de este día 9, desde este martes 9, haya una velocidad para dejar la queja, para dejar de mirar lo terrenal y estar por encima de lo terrenal. Padre, creemos que la oración con autoridad no busca permiso, sino ejecuta lo que Cristo ya estableció en la cruz del Calvario. Y Espíritu Santo, sácanos de la niñez, sácanos de la adolescencia, llévanos a la medida de la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que pueda conjugar todos estos pensamientos en este día y mañana estaremos en las mesas dialogando sobre esta oración, la segunda oración de 41 oraciones estratégicas. Yo le invito en esta tarde que podamos juntos honrar a nuestro Dios con nuestra generosidad. Hemos entendido el día sábado que el protocolo de estas reuniones tienen que ver con la gratitud por aquello que nos ministran y nos presiden en el Señor. Aquello que de alguna manera se nos ministra. Así que juntos podamos tener en esta tarde una medida de generosidad, una medida que podamos hacer, que podamos llegar a las naciones de la tierra. Se encontrará en este remanente la respuesta de un corazón agradecido, porque la sabiduría no es otra cosa que hacer que esto pueda no quedar en este pedazo de baldosa. Aquellos que quizás no conocen la placa, los medios, allí están. Si somos jóvenes, si somos adultos, todos ya estamos aceitados en esta tecnología de poder hacer lo que tenemos que hacer, que entre todos podamos honrar la visión, mayormente
en días que tenemos que sustentar alquileres de las casas paternas, en días donde tratamos de tener la mayor velocidad y poder honrar y saber que entre todos hacemos que esto suceda. Cuando éramos chicos siempre pagaba uno la cuenta, pero hoy hay una medida de entendimiento, que sabemos que hay un padre de familia que necesita que hijos maduros puedan decir: papá, hoy he comido y quiero ser parte de sustentar la casa. Y esta no es una casa natural, es una casa que nos edifica, una casa que nos alimenta, una casa que nos ministra para que podamos cerrar este año como Dios manda. Allí están los mecanismos. Si no, usted puede llevar el sobre mañana, presentarlo en la casa paterna, pero sea libre de aquellos pensamientos: yo no tengo, no me alcanza, yo no entiendo mucho. Sepa que Dios dice: no nos presentaremos con las manos vacías. Que estos minutos sean minutos para decirle al Señor: quiero que mis finanzas sean saludables, porque el diezmo es lo que le pertenece a Dios, pero lo que nos va a prosperar, lo que va a desatar el favor de Dios, ya sea nuestras cuentas, ya sea aquellas cosas que desatan juicios, a todo lo que usted dice hoy, recuerde que cuando pactamos con nuestro Dios, Dios abrirá la ventana de los cielos y reprenderá al devorado. Familia amada, un placer. Gracias por estos minutos de espera y nos encontramos en la próxima intervención de oraciones globales, conversaciones robustas, para que esto pueda ser parte de ser un eslabón de una iglesia gloriosa. Paz y que Cristo sea vuestro descanso.